Buenos días a todos. Buenos días, Lick. Buenos días, Rick. Solamente tengo audiencia 2 personas, 4 personas. 3 más 1 más mi persona, 4. Este día vamos a platicar sobre otro contrato, el contrato de transporte, que se encuentra regulado a partir del artículo 1313 del Código de Comercio. Y cuando hablamos de transporte, pues en el código se regula el transporte de personas y el transporte de bienes. Y pues se establecen una serie de disposiciones que deben de cumplir los transportistas, ¿no? Acuérdense que hay diferentes actividades a las que se dedican los comerciantes. Y pues hay comerciantes que se dedican al transporte de mercancías y que se dedican al transporte de personas. Y todos estos temas están íntimamente ligados, ¿verdad? Cuando hablamos de los diferentes contratos. ¿Por qué? Pues los comerciantes importan sus mercancías del exterior. Hay comerciantes que son distribuidores de mercancías, otros que se dedican a la reventa, y así vemos. Pero todos estos comerciantes necesitan transportar sus mercancías, ¿no? Así también vemos empresas que se dedican al transporte de personas. Vemos diferentes actividades de comerciantes que prestan el servicio de transporte de personas también. Hay transporte de personal, tenemos transporte de escolar, el servicio público de transporte, etcétera. Entonces, es una actividad económica bastante dinámica, esta actividad del transporte de mercancías y el transporte de personas. Y ustedes pueden ver, pues, sobre todo en el caso del transporte internacional, que viene en la rastra con sus contenedores, eh, traen una serie de mercancías que viene del exterior. Y entonces tenemos también transporte a nivel regional y transporte que viene desde el norte de Estados Unidos, México, de Sudamérica, etcétera. Entonces hay transporte marítimo, tenemos transporte terrestre, transporte aéreo, hay transporte aéreo también. Y todos estos tipos de medios de transporte también son utilizados por los comerciantes, ¿no?, para transportar sus mercancías, sus mercaderías. Pues si alguien se dedica a la venta de productos, necesariamente tiene que trasladar esas mercancías a sus locales, ¿no? Y hay pues una relación ahí contractual entre lo que es el transportista y lo que es el empresario que requiere de sus servicios del transporte de mercancías. Entonces yo les decía que esta actividad se encuentra regulada a partir del artículo 1313 del Código de Comercio hasta el artículo 1343. ¿Ven la presentación? Eso ve. Se ve, ¿verdad? Vale, gracias. Entonces, pues debemos de partir en primer lugar del concepto que es transporte, ¿no? Y aquí pues vemos que cuando hablamos de transporte, hablamos de un medio de transporte que puede ser un vehículo, que puede ser un barco, que puede ser un avión. Hablamos también de una persona que requiere el servicio
de otra persona que lo presta. Y cuando cuando es transporte internacional, además, hablamos de una persona que contrata el servicio de transporte. Y entonces, por medio de estos vehículos, se hace el traslado de personas o bienes por un precio fijado que conviene en las partes o una tarifa que ya tiene la empresa. Pues ahí tenemos empresas, transporte marítimo, las navieras y los transportistas terrestres. Aquí en El Salvador hay una asociación de transportistas terrestres que desplazan mercadería por el territorio centroamericano, México y Estados Unidos. Entonces, aquí hablamos que se da una relación contractual entre dos o tres sujetos. Puede ser que yo contrate directamente el transporte. Puede ser que yo solamente requiero que las mercancías se me trasladen y es el transportista, bueno, es ¿cómo se llama? La persona que me envía las mercancías, el vendedor, el que contrata el transporte. O puede ser que yo le pido las mercaderías a otro empresario y este empresario hace los trámites para traerlas desde el exterior y él contrata el transporte. Entonces, aquí tenemos un concepto. Contrato de transporte es aquel por medio del cual se conviene entre el cargador o pasajero y la empresa de transporte, acarreador, porteador, transportista, el traslado de una persona o una cosa por un precio determinado. Ese, digamos que es un concepto un poco más amplio. Pero, como decimos, el transporte se vuelve necesario en las operaciones mercantiles, en las operaciones comerciales. Implica el desplazamiento de mercancías o de personas de un lugar a otro o de un territorio a otro territorio. Y este desplazamiento puede ser por tierra, puede ser por mar, puede ser aéreo. Y a veces, pues bueno, nosotros tenemos costa y tenemos puertos donde llegan los barcos y ahí se puede descargar la mercancía. Va a depender del término de comercio que hayan negociado, del Incoterm, que hayan negociado. Así se va a visualizar quién contrató el transporte, si fue el vendedor o el comprador, el seguro de transporte de las mercancías, etcétera. Entonces decimos que este contrato de transporte se dan una serie de requisitos que deben de cumplir los transportistas. Estas es un sector que cuando es transporte internacional se debe estar registrado. Hay un registro centroamericano de transportistas y también hay un registro interno de transportistas que lo lleva el Viceministerio de Transporte aquí en El Salvador y la Dirección General de Aduana cuando se tratan de transporte internacional. Entonces vemos que este tipo de servicio tiene bastante, bueno, es bastante utilizada. Se tiende a establecer en doctrina que se parece a algunos contratos como el mandato, el depósito, locación de servicios, que es la prestación de servicios, de alquiler,
de locación de obra. El contrato de locación de obra es que yo contrato a una persona para que me construya una obra. Y va a depender si yo pongo los materiales o la persona pone los materiales. Si yo pongo los materiales es una obra, el contrato es por administración y el constructor solo pone la mano de obra. Pero si yo le digo al constructor, mire, hágame un edificio y la persona solo le proporciona el terreno, entonces eso es a precio alzado. Se llama contrato de obra a precio alzado. Quiere decir que la persona me va a vender el edificio. Él va a comprar los materiales, etcétera, etcétera. Vaya. Los elementos del contrato de transporte. En primer lugar, el desplazamiento. Debe existir un desplazamiento de mercancía o de personas. Es un transporte. El desplazamiento, un transporte de un lugar a otro, de un punto a otro. Y como les digo, si es transporte internacional, de un territorio a otro territorio. Debe existir un itinerario o la ruta que va a seguir el transportista. Hay empresas también que se dedican al transporte turístico. Se trasladan de un territorio a otro territorio, llevan turistas, por ejemplo, a Guatemala, a Honduras, a México. O hay transporte por turismo interno. Entonces ahí se establece la ruta que va a seguir el transportista. Y esto debe constar en los documentos de transporte. Si es transporte internacional, debe constar en una declaración de tránsito internacional que presenta el transportista y que va acompañada de los documentos respectivos, la factura, la carta de porte, si es transporte terrestre. Si es transporte internacional, es el conocimiento de embarque. Si es transporte aéreo, es la guía aérea. Entonces, estos documentos amparan la mercadería que viene en tránsito. Debe existir un flete o el precio que cobra el transportista. El flete es el pago por el servicio de transporte. Ese es el flete. Y siempre la mercancía, pues, generalmente viene asegurada. Y si no trae seguro, yo les decía la vez pasada que hay una ley que se llama Ley de Simplificación Aduanera también en Cauca y en el Recauca, que se establece cuando son importaciones de mercancías, sobre todo eso, porque no tiene sentido en el transporte interno poner seguro. Bueno, va a depender de la naturaleza de las mercancías, del riesgo que puedan tener. Pero generalmente se pone seguro en el transporte internacional. Entonces, en esta ley de simplificación aduanera, lo que se establece es que, mire, si usted debe de amparar su declaración, dentro de esos documentos debe venir el seguro. Pero si usted no contrata un seguro, le vamos a aplicar el porcentaje que está establecido en esa ley. Si es transporte fuera del territorio nacional y si es transporte dentro del territorio nacional. Y en el caso del flete, establece un flete del 10%, si es que usted no presenta la factura. Y seguro va del 1.5% sobre el valor de las mercancías. La otra cuestión importante es la mercadería o las cosas que son transportadas o las personas que son transportadas, la carga. Ese es otro elemento importante. Entonces hay que, y esto viene amparado ya sea en la carta de porte, conocimiento de embarque, etcétera. Cuando son personas y se trasladan de un territorio a otro,
pues deben de llevar sus pasaportes y toda la documentación que es requerida, que le van a revisar en la frontera, en la aduana. Claro, las aduanas solo verifican el traslado de mercancías, pero en las aduanas siempre hay un servicio de migración. Otro elemento importante es el término o el plazo. Usted contrata el transporte y definen un plazo. En ese plazo conviene trasladar las mercancías de un lugar a otro. En el caso de que la mercancía venga del exterior, que sea transporte internacional, el término o plazo puede tener consecuencias legales. Es decir, usted lleva una declaración de tránsito internacional y ahí establece el día de salida y el día en que va a llegar a la otra frontera, o sea, el de destino. Establecen la hora también de salida y la hora de llegada al otro territorio. Si usted se le vence el plazo, va a pagar una multa. Existe una sanción en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. O si es transporte interno, usted solo utiliza el territorio nacional como territorio de paso. Usted va para Costa Rica. Entonces, desde que ingresa a la frontera en El Salvador, ahí presenta la DTI, la Declaración de Tránsito Internacional, y ahí le ponen el sello donde consta la fecha de entrada y la fecha de salida. Entonces, ese tránsito va bajo control aduanero. Y si usted llega al otro territorio, no cumple con el plazo fijado, le van a poner una multa. Son las consecuencias, porque es para efectos aduaneros esos controles. En cambio, en el caso del transporte interno, ahí no le colocan multas, solamente que si incumple, pueden existir en el contrato algún recargo, una especie de recarga, que también se le suele llamar multa por no haber entregado la mercancía en el plazo estipulado. Eso se denomina multas contractuales. Luego tenemos las características de este contrato. Es consensual, pues requiere el consentimiento de las partes. Todos los contratos son consensuales. No debe existir ningún vicio del consentimiento, el error, el dolo y la fuerza. Las partes se ponen de acuerdo y establecen las condiciones bajo las cuales se va a regir el contrato de transporte. Este contrato no requiere que sea en escritura pública. Normalmente se hace en documento privado. O sea, la ley no exige que se haga una escritura pública. Oneroso como todo contrato mercantil. Todos los contratos mercantiles son onerosos, porque el objetivo de dedicarse, en este caso, al transporte de mercancías es obtener algún tipo de utilidad. Y para eso yo tengo los medios de transporte necesarios, que son mis activos fijos, que yo utilizo para realizar mis operaciones de transporte de mercancía. Conmutativo o sinalagmático. Aquí esto significa que existen prestaciones equivalentes entre las partes, es decir, ambas partes tienen algún tipo de beneficio. El transportista pone su medio de transporte a disposición de la persona que lo ha contratado y hace el transporte de las mercancías, ¿no?
de un lugar a otro a cambio de un precio. Entonces, el comerciante al que le transportan las mercancías se beneficia con el traslado de las mercancías de un lugar a otro, al lugar que convenido por las partes, a sus bodegas, y el transportista le cobra por ese servicio. Un contrato nominado, tipificado, eso significa que se encuentra regulado en la legislación como contrato de transporte, en este caso en la legislación mercantil. Generalmente es de adhesión. ¿Qué significa que es de adhesión? Bueno, que usted se adhiere a las cláusulas de un contrato preelaborado por el transportista y al igual que los contratos de telefonía, de energía eléctrica, de agua, ellos ponen ya los precios. Pero cuando hablamos de contratos de adhesión, pues ahí tenemos que ver el tipo de ente que regula este tipo de operaciones. Aquí estamos hablando del Viceministerio de Transporte, estamos hablando de la Dirección General de Aduanas. Entonces, va a depender del tipo de actividad y también de la Dirección de Protección al Consumidor en el caso de que son transporte para consumidores finales, ¿verdad? Estos contratos de adhesión son preelaborados normalmente por una de las partes, la otra parte solo se adhiere a las disposiciones contenidas en el contrato, pero ese formato debe estar autorizado por la Dirección General, por la Dirección de Protección al Consumidor. Si hablamos de contratos bancarios, tarjetas de crédito, etc., además debe estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero, el formato. Y si se le agregan cláusulas adicionales a ese contrato, estas prevalecen, pero negociadas por las partes. Ahora bien, puede también el contrato de transporte no ser un contrato de adhesión, ¿verdad? O sea, sino que las partes negocian cada una de las cláusulas de ese contrato. Y bueno, la clasificación, ¿verdad? El contrato de transporte. Como les decía, hay diferentes modalidades de transporte. Tenemos transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. El transporte fluvial se diferencia del transporte marítimo en que es un transporte interno por lagos y ríos navegables. Aquí en El Salvador, pues, salvo el río Lempa, y depende, en esta época lluviosa, sí podemos decir que puede ser navegable. Los lagos sí hay lanchas, pero barcos que yo sepa, no, ¿verdad? En otros países como Brasil, Estados Unidos, bueno, hay países en el sur y en el norte que tienen grandes lagos y ahí hay transporte también de barcos. Eso se llama transporte fluvial. El transporte marítimo se le denomina al transporte que se hace por el mar. Esto es por el medio de elemento por el cual se realiza. Por el ámbito que comprende, tenemos transporte interno y transporte internacional. El transporte internacional, como decimos, es el traslado de mercancías de un territorio aduanero a otro territorio aduanero, es decir, de un país de exportación a un país de importación. Y este se encuentra regulado. A nivel centroamericano tenemos un reglamento centroamericano de tránsito internacional que regula y este reglamento es un instrumento de la integración centroamericana, es un documento derivado, se llama, de la integración centroamericana y establece los requisitos que deben de cumplir los transportistas internacionales. Eso es importante mencionarlo. Como yo les decía, tanto en el Código de Uniforme Centroamericano
como en el reglamento, el Código Aduanero Centroamericano, existe regulación respecto al transporte internacional y al transporte interno de mercancías. Aquí estamos hablando de mercancías o de mercaderías. Y para efectos aduaneros, cuando la mercancía va a salir ya sea del territorio aduanero nacional o va a entrar al territorio aduanero nacional o solo va de paso, solo va en tránsito. En esos casos, pues, existe una regulación, además de la del Viceministerio de Transporte en cuanto al tráfico de estos furgones, ¿verdad?, que traen contenedores. Bueno, se establecen horarios en los cuales pueden transitar por las carreteras, y porque estos vehículos generalmente producen muchos accidentes de tránsito, aquí al menos en el territorio nacional. Y entonces hay una regulación del Viceministerio de Transporte. Para efectos aduaneros, pues aquí yo les, solo para efectos de, ¿cómo se llama?, de que ustedes se hagan una idea de lo que es el transporte internacional. En realidad, pues es un régimen aduanero suspensivo de impuestos. Es decir, que se establece un plazo de traslado de las mercancías de un territorio a otro territorio. Y si se incumple ese plazo, les decía que es sujeto de una sanción. Aquí en El Salvador tenemos la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. Y aquí vemos en el artículo 94, por ejemplo, del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el concepto de tránsito aduanero. Nos dice el código en su artículo 94 que tránsito aduanero es el régimen bajo el cual las mercancías sujetas a control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier vía con suspensión total de los tributos respectivos. Las mercancías en tránsito aduanero estarán bajo custodia y responsabilidad del transportista, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros. El tránsito aduanero podrá ser internacional o interno y se regirán por lo dispuesto en el presente código y su reglamento. Entonces, estamos hablando del tránsito de mercancía que ingresan y salen del territorio nacional. Puede ser que el destino sea el territorio nacional para uso y consumo en el mismo, o solo van en tránsito, es decir, solo van de paso las mercancías. Y se tiene una base regional de datos de transportistas que la maneja en el caso de El Salvador la Dirección General de Aduanas. Si ustedes ven, cuando vienen furgones que son nacionales, en la puerta, por la puerta del motorista, en ambas puertas, o en un lugar visible, traen un código. Si es transporte nacional, lleva las letras SB y el código. Ese es el código que identifica a ese transportista. Pero además, ustedes ven que traen un contenedor. Y este contenedor también tiene su código. A veces ustedes ven que traen dos placas. Trae la placa, lo que es el furgón. Hay una placa que lo identifica como un medio de transporte, igual que una placa de un vehículo común y corriente. Y también el contenedor o la parte trasera del vehículo trae otra placa. Entonces, ambos medios son identificados. ¿Por qué? Porque un furgón de estos puede utilizar un contenedor un día u otro contenedor, va a depender el tipo. Eso es desprendible y para efectos de control aduanero. Cuando es de Centroamérica, ustedes pueden ver una placa de Costa Rica y luego atrás otra placa que identifica al contenedor. Entonces, estos se encuentran en una base de datos regional
que es administrada por la Dirección General de Aduanas en El Salvador, el Servicio de Aduanas en toda Centroamérica, bueno, y en México, en el mundo. Y están sujetos a lo regulado en la legislación aduanera respectiva. También hablamos de los famosos precintos o dispositivos de seguridad, que son los marchamos. Estos, si ustedes ven cuando viene mercadería del exterior, viene un marchamo, que es un dispositivo de seguridad que trae en las puertas del contenedor, es decir, que no es fácil de abrir. Y eso también lo verifican las autoridades aduaneras. Verifican que el marchamo no haya sido vulnerado. Ahora bien, cuando hay revisión de las mercancías por parte de la autoridad aduanera, vulneran, cortan ese marchamo, ingresan al contenedor y verifican el contenido, pero luego después colocan otro marchamo. Y esos marchamos pues los venden en las aduanas, ¿verdad? Pueden ser un dispositivo electrónico, son dispositivos de seguridad, ¿verdad? Para que no se pueda abrir el contenedor con las mercancías. Entonces, todo eso está regulado y podemos ver también en el reglamento los vehículos autorizados para el tránsito, o sea, los vehículos que se dedican al tránsito internacional de mercancías, como les digo, deben de estar autorizados. En la Dirección General de Aduanas se solicitan una serie de documentación y no solo el medio de transporte, sino el transportista, el motorista. La persona que va manejando también debe de tener un carnet y debe estar autorizado, además del contenedor y del furgón. Y se lleva un registro de los transportistas a nivel centroamericano. Y vemos pues que en este reglamento, bueno, aquí habla también tránsito aduanero en unidades de transporte no presentables. Se refiere que no llevan marchamo, pero depende de la naturaleza. Por ejemplo, si está transportando hierro, debe haber caña de azúcar, cemento, normalmente vienen al aire libre. También se establecen regulaciones respecto de ese tipo de transporte. Se regula el tránsito aduanero interno de mercancías y también el tránsito que viene y va del exterior. Hay tránsito de paso nada más, pero debe haber un registro. Miren, aquí, por ejemplo, inicio del plazo. El cómputo del plazo para el tránsito iniciará a partir del registro de autorización de salida del medio de transporte en el sistema informático de servicio aduanero, en la aduana de partida, operado por la autoridad aduanera. Una vez autorizado el inicio del tránsito, el transportista deberá retirar el medio de transporte del recinto. Plazos y rutas. El servicio aduanero establecerá los plazos y fijará la ruta. O sea, porque se escucha o se habla de paso ciego, en donde traen mercancía que no está bajo control aduanero, que eso es lo que se denomina contrabando. Cuando hay interrupción del tránsito, se debe informar inmediatamente a la autoridad aduanera. Bueno, aquí vemos pues toda la regulación que tiene este régimen aduanero. Se cancela el régimen cuando se entregan las mercancías. Luego tenemos el tránsito aduanero internacional terrestre. Este se regula en el reglamento sobre el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre. También hablamos del transporte multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? Es cuando se cambia el medio de transporte. Supongamos que la mercancía viene en barco hacia México. Luego de México se traslada esa mercancía porque viene de Europa.
se traslada esa mercancía a un medio de transporte terrestre y la mercancía va para el territorio salvadoreño. Entonces, ahí hay transporte multimodal, ¿verdad? Hay un transporte multimodal. Estoy cambiando un medio de transporte por otro medio de transporte, o puede venir por la vía aérea y luego la subo a un barco. Y luego del barco la subo a un furgón. Ahí hay, eso se llama transporte multimodal. Bueno, luego tenemos acá, esto es solamente para ejemplos ejemplificativos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando del transporte internacional y es importante que ustedes, al menos de manera genérica, de manera somera, se enteren cómo es que está regulado. Es decir, no es una cuestión, el contrato de transporte, no es solamente el hecho de contratar entre los comerciantes, ¿no? Sino que además existe reglas a nivel internacional, los ICOTEM, por ejemplo, y hay que cumplir con las leyes aduaneras de los países. Aquí tenemos el concepto de aduana de partida, aduana de destino, aduana de paso de frontera, autoridad aduanera, autoridad superior. Esto es el reglamento. Consignatario es la persona que el documento de transporte establece como destinatario de la mercancía o aquel que adquiere esta calidad por endoso u otra forma de transferencia legalmente permitida. Estamos, el declarante es el transportista porque trae la declaración de tránsito internacional. Luego tenemos, veamos, país signatario, precinto aduanero, dispositivo que permite a la aduana controlar efectivamente la seguridad de las mercancías. Tránsito aduanero internacional, régimen aduanero con arreglo al cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino. Transportista, toda persona debidamente registrada y autorizada por la autoridad aduanera de su país de origen que ejecuta o hace ejecutar el transporte internacional de mercancías en los términos del presente reglamento. Bueno, medios de transporte. Aquí vemos vehículos automotores, remolques. Pues puede ser que el furgón traiga un contenedor o un remolque. El remolque es al aire libre. Entonces, estos siempre traen una placa diferente de lo que es el furgón. Entonces, digamos que cuando hablamos de transporte internacional, hay toda una regulación en los países, regulación aduanera, y también hay una regulación interna del Ministerio de Transporte. Tenemos también, por la naturaleza del objeto transportado, transporte de bienes y de personas. En el Código de Comercio vemos también que existe regulación sobre el transporte de bienes y el transporte de personas. Por el medio empleado, ferroviario, automotor, aeronáutico, naviero. El ferroviario en nuestro país no tenemos. Antes, en una época sí tuvimos los trenes. Actualmente ya no hay transporte ferroviario. Solo ha quedado las líneas del tren como un recordatorio de que sí tuvimos transporte ferroviario. El transporte automotor, vehículos de transporte aeronáutico, aviones, naviero, barco. En el artículo 1313 del Código de Comercio se habla de el transporte. Hay contrato de transporte siempre que una de las partes se obliga para con la otra a trasladar personas o cosas a cambio de un precio. Así dice el artículo. Título 9, contrato de transporte, capítulo 1, disposiciones generales. Por el contrato de transporte, el porteador
se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro a cambio de un precio. El porteador es el transportista. Este contrato será mercantil cuando se preste por empresas dedicadas a ofrecer al público ese servicio. Es decir, que si la actividad comercial de la empresa, el giro o actividad principal de la empresa es el transporte de mercancías o de personas, entonces estamos hablando de que es un transporte mercantil. Porque si es una empresa mercantil, aquella que realiza actos en masa, en este caso los actos en masa que realiza el transporte de mercancías o de personas, en esos casos estamos hablando de transporte mercantil. Diferente es a que usted contrata compra una cama y contrata a un señor que está ahí en el parqueo. Dice, mire, hágame el favor de trasladarme esta cama. Ahí no, si bien es cierto, ocasionalmente presta esos servicios ese señor, además no se encuentra registrado. No tiene un establecimiento comercial. Entonces ahí estamos hablando de un transporte civil o que le diga a su hermano, a algún familiar que le haga el favor de trasladarle la cama. Pero cuando el transporte se lo presta a una empresa que se dedica, por ejemplo, las empresas de mudanza, usted va a trasladarse de una casa a otra. Entonces, pues requiere trasladar todos sus bienes a la otra casa y contrata una empresa de mudanza, que son empresas que se dedican al transporte de ese tipo de bienes, de menajes de casa. Menajes de casa son todos los bienes, los enseres domésticos. Y usted se va a trasladar de vivienda, pero se lleva todas sus cositas, ¿verdad? Y contrata el transporte de, de una empresa que se dedica a las mudanzas. Entonces, para efectos mercantiles, estamos hablando de qué? Hablamos de transporte de personas y de bienes de un lugar a otro, como una actividad económica a la que se dedican los comerciantes o las empresas mercantiles que realizan actos en masa relacionados con el transporte de mercancía. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Veamos, cuando hablamos de transporte de personas, estamos hablando del transportista o la empresa que se denomina porteador, la persona que contrata el transporte, o sea, la persona a la que le van a prestar el servicio. Cuando hablamos de transporte de mercancías, estamos hablando de los sujetos que participan son el porteador, o sea, la empresa transportista, el cargador, la persona que encarga el transporte y el destinatario o consignatario, la persona que deberá recibir los bienes. Cuando es transporte internacional, sobre todo se da esto, el empleador es el transportista, que es diferente de la persona, del motorista. El transportista es el dueño del medio, es el empresario. El motorista es un empleado del empresario. Por eso yo les decía que a nivel internacional, cuando ustedes ven esos furgones, esos motoristas de esos furgones tienen un carnet que los identifica. Pero un requisito para ser autorizados es que deben de demostrar el vínculo laboral con el transportista o con el portador. Entonces el transportista para estos efectos es el comerciante, o sea, el dueño de los medios de transporte que se dedica a esa actividad mercantil y que se denomina porteador. El cargador, la persona que encarga el transporte, el cargador es efectivamente la persona que encarga el transporte, porque, por ejemplo, usted necesita determinadas mercancías y le dice
al vendedor. Mire, yo necesito, por ejemplo, un vehículo de tal marca. Ah, mire, fíjese que en este momento ese vehículo no lo tenemos que traer de los Estados Unidos. Entonces viene la empresa esta a la que usted le va a comprar el vehículo, es el cargador, que es la que se encarga de contratar los servicios del artista. Y el destinatario, el consignatario, es la persona que va a recibir los bienes transportados. O sea, usted puede decir, bueno, me lo van a dejar a mi casa. Entonces aquí, cuando es transporte internacional, es más utilizada la figura del cargador, que es la persona que encarga el transporte. Y el consignatario es el que recibe el transporte. Entonces, vemos ahí que cuando se presenta la declaración de mercancías, que vienen mercancías del exterior, ahí se identifica el consignatario, el transportista y la persona que encargó. En la DTI también, la Declaración de Tránsito Internacional. A veces puede ser que el cargador y el destinatario sean la misma persona, pero generalmente el cargador es el empresario el que le va a proveer de mercancías, que no las tiene en bodegas, sino que las manda a traer del exterior y tiene que contratar el transporte. Obviamente que en el precio de las mercancías ya va ahí pues, todos los costos que ha incurrido en el precio de venta. En el artículo 1314 del Código de Comercio, el 1314 del Código de Comercio, ahí se establece cuáles son las obligaciones que deben de tener las empresas transportistas. Bueno, no sé, antes que nada, pues me gustaría saber si tienen alguna consulta sobre lo que hemos estado platicando hasta este momento. Todo Todo claro, Lic. claro por el momento, Lic. Gracias. Bueno, gracias entonces. A veces, también es importante mencionar que tenemos el transporte privado de mercancías y el transporte público de mercancías. Cuando hablamos de transporte público, estamos hablando de concesionario. ¿Qué es un concesionario? Es una persona que es autorizada por el Estado para prestar un servicio. Sí, Catherine. Hay como un micrófono abierto, Lic, no sé, pero se escucha mucho ruido, mucha interferencia. Bueno, no sé. No veo yo micrófonos abiertos, pero bueno. Pero voy a... No, no. Bueno, pero sí se escucha bien. Fuera de la interferencia que dice. Sí se escucha. Sí, Entonces, se escucha, Alex, solo por momento que se escuchan otras voces. va. Vaya, lo importante es que, bueno, yo les dije que se logre escuchar el contenido. Fíjense que cuando hablamos de transporte público y de transporte privado. El transporte público les decía que son concesionarios, es decir, personas que están autorizadas por el Estado para prestar un servicio público con base al artículo 110, 111 de la Constitución. Estos concesionarios prestan un servicio público de transporte que se encuentra regulado por la ley. Y este servicio, los precios también son regulados. El caso del transporte público de pasajeros, que lo prestan ¿cómo se llaman? Los transportistas de transporte público, las rutas de buses, los microbuses. Ustedes ven que estos son autorizados por el Viceministerio de Transporte y estos deben de tener
el precio no lo pueden incrementar si no es mediante la autorización del Estado. Y si incrementan el precio, entonces el Estado les impone multas, inclusive hasta les puede quitar la concesión. Ese es el transporte público. Luego tenemos también, bueno, hay modalidades de transporte público, transporte de personal, transporte de escolares, todos esos tienen una autorización del Estado para poder prestar ese servicio. Luego tenemos el transporte privado. Bueno, aquí estamos hablando de los transportistas que tienen empresas mercantiles y que se dedican al servicio de transporte de mercancía o incluso al servicio de transporte de personas cuando son cuestiones turísticas. Vaya, entonces decíamos acá que en este artículo 1314 del Código de Comercio se establecen diferentes obligaciones de los transportistas, que aquí yo se las he colocado. Por ejemplo, no poder negarse a la prestación del servicio si los solicitantes se ajustan a las leyes, reglamentos, tarifas y anuncios públicos. Bueno, no puede negarse a la prestación del servicio. Si no hay una justificación valedera, porque acuérdense que cuando es un servicio regulado por el Estado, las tarifas son autorizadas por la autoridad competente, que es el Viceministerio de Transporte. Cuando es un servicio particular, normalmente también se establecen tarifas. Debe, miren, la tarifa de transportarle la mercancía de Estados Unidos a El Salvador le cuesta tanto. Luego tenemos aplicar tarifas iguales a todos los usuarios. Las tarifas serán aprobadas por el Poder Ejecutivo en el ramo correspondiente. Aquí, pues, lo que se define son rutas. Y en esas rutas, de un lugar a otro, establecen cuál es el monto que cuesta la prestación de ese servicio. Efectuar los transportes en el orden en que se celebren los contratos respectivos, a menos que me den motivos muy calificados o de interés público, una emergencia. Aquí pues se aplica el orden de llegada y ahí se establecen las fechas. Bueno, hay compromisos entre el transportista y la persona que lo contrata. Calcular las tarifas sobre el base de proporcionalidad de manera que en igualdad de condiciones no sea mayor el precio por igual distancia recorrida. Ahí pues puede ser que, fíjense que normalmente estos furgones traen mercancías de diferentes clientes. Por ejemplo, los couriers. Couriers son empresas que trasladan paquetería de cosas pequeñas, computadoras, mercancías pequeñas, por ejemplo, de Estados Unidos a El Salvador. Y entonces vienen en medio de transporte. Puede ser por la vía aérea o puede ser por vía terrestre. Ellos normalmente utilizan la vía aérea. Entonces, ahí traen una serie de paquetería y le van cobrando a cada cliente con base a lo que trae. Sí, le van cobrando y el lugar de destino. La empresa está obligada a combinar las diversas tarifas si la combinación resultara más beneficiosa al usuario que la aplicación aislada de una de ellas. Estamos hablando de aquí que las tarifas deben de aplicarse de manera proporcional a la carga que se trae, al destino, etc. Deben también los transportistas responder por los accidentes, averías, daños o destrucciones que durante el transporte sufran las personas y bienes transportados, estén o no amparadas por un contrato de seguro. Entonces, por eso normalmente es importante asegurar la mercancía por cualquier riesgo que pueda sufrir en el transporte, porque el transportista es responsable por los daños y perjuicios que se le puede ocasionar
en este caso al consignatario, porque las mercancías pudieran haber sufrido algún percance, alguna avería en el tránsito. Responder por los daños ocasionados por retraso o incumplimiento del contrato. Por eso cuando se hace el contrato, pues se establece el plazo. ¿Cuánto es el plazo? Y le van a cobrar dependiendo. Mire, a mí me urge. Mire, esa mercancía le va a llegar en un mes, pero a mí me urge. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, mire, podemos hacer un esfuerzo, se lo podemos llevar en 15 días, pero le va a incrementar el precio. Entonces, aquí también se habla en esta disposición de la indemnización por daños y perjuicios que pueda ocasionar al usuario la empresa transportista como consecuencia de las obligaciones de transporte de las mercancías, ya sea por incumplimientos o daños que pueda sufrir esta en el transporte de las mismas de un lugar a otro. De los artículos 1315 a 1318 del Código de Comercio, podemos ver acá desde el 1315 a 1318 se regula lo que es el transporte de personas. Como les digo, aquí es para efectos mercantiles, ¿va? Son para aquellas empresas que se dedican al transporte de personas, que ese es su giro de actividad. Pueden ser empresas relacionadas con el turismo, ¿va? Transportan personas en excursiones, ¿va? O también las empresas, estas empresas, ¿cómo se llaman? Las líneas aéreas, ¿verdad? Que hacen, bueno, hacen tour, por ejemplo, son empresas también particulares que dicen, bueno, un viaje a Tierra Santa y le dicen, mire, vamos a ir al Vaticano, vamos a ir acá, vamos a ir allá y tanto le va a costar, tanto le va a costar. Entonces, ahí estamos hablando de transporte de personas, ¿no? Hay un medio de transporte ahí, además de que hay una prestación de un servicio. Ahí hay una combinación. Y entonces por eso se dice que inciden las normas administrativas, es decir, las leyes administrativas va a depender de dónde se está prestando los servicios. Básicamente es el transporte siempre siempre es un transporte, es un servicio de transporte, solamente que de personas. Obviamente que eso tiene diferencias con el transporte de mercancía, porque es diferente transportar una persona que transportar mercadería, obviamente. El viajero contrata con el porteador asumiendo aquel el papel de remitente y destinatario de sí mismo. Estamos hablando, cuando hablamos de un viajero, estamos hablando de una persona que se va a trasladar de un territorio a otro territorio y que va a contratar los servicios del transportista de manera directa. Y acá, pues cuando hablamos de transporte, hablamos de un documento legal que se denomina carta de porte, ¿verdad? En el caso de transporte de mercancías. En el caso de transporte de personas, es el billete que le entregan, ¿verdad? Es el comprobante que le dan. Ahí ese comprobante que se denomina billete, ahí pues se registra lo que es el equipaje que usted lleva, todos esos controles que pues la empresa transportista se encarga de darle un destino, una acomodación en la unidad de transporte. Bueno, ¿cuáles son los requisitos del billete?
Bueno, primero lo proporciona la empresa al viajero y ahí se establece la denominación de la empresa. Bueno, es como una factura, los datos identificativos de la empresa, la fecha del viaje, el plazo de validez, los puntos de salida, llegada y el precio. Este boleto puede tener diferentes denominaciones. Para los equipajes deberán proporcionarse un documento que identifique a la empresa porteadora y exprese el número y el peso del bulto, con las demás menciones que se estimen necesarias. Entonces, el boleto es el documento por medio del cual usted va a demostrar que ya pagó el servicio y que se lo ha emitido la empresa transportista, el 1315, aquí nos dice. El boleto, billete que la empresa proporciona al viajero deberá expresar la denominación de aquella, la fecha del viaje, plazo de validez, los puntos de salida y llegada y el precio. Para los equipajes deberá proporcionarse un documento que identifique a la empresa porteadora y exprese el número y el peso de los bultos con las demás menciones que se estimen necesarias. Eso nos dice el código. En el caso de la resolución del contrato, las causales por las cuales se puede dar por terminado este contrato. Si el viaje no pudiera realizarse o se retrasase con exceso sin culpa del porteador, que es el artículo 1316, el viajero podrá pedir la resolución del contrato. Si el viaje no pudiera realizarse o se retrasare con exceso sin culpa del porteador, el viajero podrá pedir la resolución del contrato. Eso nos dice el artículo 1316 del Código de Comercio. O se retrasase con exceso sin culpa del portador, el viajero podrá pedir la resolución del contrato. Esto queda a discreción del viajero. Puede ser que se retrasó el viaje y se arrepiente. Se puede arrepentir por muchas causas, porque se gastó el dinero, etcétera. O ya pagó, entonces va a pedir la devolución. Cuando hablamos de transportes combinados, hablamos de transporte multimodal. Solo que el transporte multimodal aplica al caso de las mercancías. En el caso de personas es combinados, cuando cambian las unidades de transporte. Como que de aquí voy a una excursión a Guatemala, pero utilizo desde mi casa o desde el lugar que han decidido reunirse los excursionistas, un medio de transporte, un microbús, hasta la frontera con Guatemala. Y luego ahí en la frontera con Guatemala se utiliza otro medio de transporte. Eso es transporte combinado. Los daños por retraso o interrupciones del viaje que se determinarán en razón del recorrido completo. Eso nos dice el artículo 1317. En los transportes combinados, cada porteador responderá en los límites de lo que atienda, o sea, cada transportista. Sin embargo, los daños por retraso o interrupciones del viaje se determinarán en razón del recorrido completo. Así nos está diciendo la disposición. Los gastos de estancia, el artículo 1318, y traslado. Permítanme que ya me está descargando la computadora. El portador, o sea, el transportista, atenderá por su cuenta los gastos de estancia y traslado de los viajeros que se vean obligados por deficiencias del servicio a hacer altos o desviaciones imprevistas en su ruta y horarios, aunque ello sea sin culpa del porteador. Es decir, es obligación del transportista cubrir cualquier gasto que se pueda dar en razón de los retrasos. No tendrá ningún valor cualquier pacto en contrario. Bueno, nos dice el artículo 1318, que es básicamente lo que les he colocado ahí en la presentación. El portador atenderá por su cuenta los gastos de estancia y traslado de los viajeros que se vean obligados por deficiencia del servicio.
a hacer altos o desviaciones imprevistas en sus rutas y horarios, aunque ella sea sin culpa del porteador. No podrá pactarse contra lo dispuesto en el artículo. Es decir, que cualquier retraso, porque los retrasos en un medio de transporte internacional implica que, pues, usted ya pagó el hotel y ha pagado 3 días y resulta que se tiene que quedar 5 días, ¿no?, por un retraso del transportista. Entonces él tendría que cubrir esos 2 días restantes. A eso hace referencia la disposición. Luego, en el capítulo 3, hablamos del transporte de bienes. El transporte de bienes. Aquí estamos hablando de transporte de cosas, de mercancía. Algunas disposiciones legales a nivel internacional hacen referencia al transporte de cosas. En el caso de nuestro Código de Comercio habla del transporte de bienes. Al final, pues, los bienes son cosas también, o las cosas son bienes. Y tenemos bienes inmuebles, muebles semovientes. Los inmuebles no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Los muebles y los semovientes sí, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de una actividad que se encuentra regulada a partir del artículo 1319 al 1343 del Código de Comercio. Y cuando hablamos del transporte de bienes, hablamos del transporte de mercancías, y este puede hacerse por los diferentes medios de transporte, que pueden ser furgones, vehículos automotores, eso es el transporte terrestre. Pueden hacerse en barcos, ese es transporte marítimo o fluvial. Es decir, que el transporte fluvial es un transporte por ríos navegables o lagos navegables. Aquí en el país, pues, no tenemos ríos muy grandes como en otros países. Luego tenemos el transporte aéreo, eso sí es bien común. Incluso el transporte aéreo no solamente se da por líneas comerciales, por avionetas también, ¿verdad?, que se dedican a prestar ese tipo de servicio. Nos dice el artículo 1319, ahí se los he colocado, ¿verdad?, que este transporte es consensual en virtud del cual el porteador se compromete frente al cargador. Recuerden que el cargador es el que contrata el servicio de transporte a trasladar los bienes materiales que éste le entrega desde un lugar a otro, asumiendo las obligaciones de custodia y entrega de lo transportado al destinatario consignatario. El destinatario es el consignatario. Se utiliza más el término consignatario a nivel de transporte internacional. El cargador conserva el derecho de disposición sobre los bienes transportados. El cargador es el transporte, bueno, es el que contrata el servicio de transporte hasta que lleguen a su destino, por lo cual, y desde que las entrega al portador, puede suspender el transporte ordenando que los bienes le sean nuevamente remitidos. Una vez que los bienes llegan a su destino, el derecho de disposición sobre ellos pasa al consignatario. O sea, el derecho de propiedad, digamos que los bienes ya fueron cancelados probablemente por el consignatario, pero fue el que los encargó al exterior, fue el sujeto, puede ser una empresa específica, ¿verdad?, que se denomina cargador, y el porteador es el transportista. Eso nos dice el artículo 1319. El portador asume las obligaciones y responsabilidades derivadas de la traslación de bienes, aunque utilice los servicios de sus empleados o de terceros. Es el transportista. Salvo pacto en contrario, el portador podrá estipular con otros la traslación de los bienes. Puede suceder que el medio de transporte sufre desperfectos mecánicos y entonces pues el portador, el transportista,
contrata los servicios de otro transportista para que termine ¿cómo se llama? El servicio. Luego, el artículo 1323 del Código nos establece que el cargador o remitente deberá indicar con exactitud al portador la dirección del destinatario, o sea, del consignatario, y el lugar de entrega, el número, forma de embalaje, peso y contenido de los fardos, el plazo de entrega, la vía que deberá seguirse y el precio de los objetos cuando sean de mucho valor. Cuando hablamos de fardos, la mercancía viene como en bolsas o incluida en una especie de tela. Esos son fardos. El embalaje, estamos hablando de todos aquellos, el acondicionamiento de la mercancía. El embalaje es el acondicionamiento de la mercancía, que puedes a veces para acondicionarla se hacen algunas estructuras de madera. Y el peso también es importante porque fíjense que cuando es transporte internacional, cuando el furgón entra, digamos, a la aduana, hay una pesa ahí. Y ahí se ve cuánto pesa el furgón con esa mercancía. Y eso debe venir declarado también en la DTI y en la declaración de mercancía. Entonces, para efectos aduaneros, para el cálculo de los impuestos, ¿no? Deberá proporcionarle los documentos necesarios para el libre tránsito y pasaje de la carga. ¿Cuáles son esos documentos necesarios? Bueno, la factura, el conocimiento de embarque si viene por mar, ahí aérea si viene por aire, la carta de porte si viene por tierra, la lista de empaque, los certificados de la mercancía, va a depender del tipo de mercancía que requiere una autorización especial para poder ingresar al territorio nacional. El caso de las armas de guerra o de fuego, los medicamentos que requieren autorización, en el caso de los medicamentos del Ministerio de Salud, por medio de la autoridad competente, el caso de las armas del Ministerio de la Defensa Nacional, y así el caso de los productos, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, el cargador o el transportista soporta todos los daños que resulten de la falta o inexactitud de las declaraciones y documentos y deberá indemnizar al porteador de los perjuicios que se le causen por las mismas. Bueno, eso nos dice, el cargador es el que contrató el servicio y el porteador es el transportista. ¿Y por qué esto? Porque el transportista llega a un lugar determinado a recoger las mercancías. Y puede ser que le dijo, mire, son estas mercancías, así contrataron, pero cuando llegó resulta que eran mercancías que no son esas mercancías o que no tiene todos los documentos de autorización para el transporte de esas mercancías. Porque si son mercancías que requieren una autorización especial, medicamentos, etcétera, mercancías especiales, entonces tampoco las puede transportar el transportista. Por eso nos dice el 1323, el cargador o remitente, o sea, la persona que le dice, que contrata al porteador, al transportista, deberá indicar con exactitud al porteador la dirección del destinatario o el lugar de entrega, el número y forma de embalaje, peso y contenido de los fardos, el plazo de entrega, la vía que deberá seguirse y el precio de los objetos cuando sean de mucho valor. Deberá proporcionarle los documentos necesarios para el libre tránsito y pasaje de la carga, o sea, las autorizaciones. O sea, es que el cargador debe tramitar todas las licencias, todos los permisos de traslado de las mercancías ante la autoridad respectiva.
El cargador soportará todos los daños que resulten de la falta o inexactitud de las declaraciones y documentos y deberá indemnizar al portador de los perjuicios que se le causen por las mismas. Porque si llega el transportista con unas mercancías a una aduana y no trae la autorización, imagínense que sean productos fitos, hay medidas fitosanitarias, estas son medidas que se establecen para efectos de garantizar la salubridad de las verduras y las hortalizas. Entonces, si no trae la autorización de la institución respectiva del país de origen, se deben de tramitar esas autorizaciones antes de que la mercancía pise el territorio nacional. Entonces, lo que va a suceder es que le van a imponer una sanción al transportista, van a detener la mercancía, no la van a dejar pasar y eso le va a ocasionar pagos de almacenaje al transportista. Entonces ahí el cargador debe de cumplir con los perjuicios que le pueda causar al transportista. El cargador cuidará de que dice el artículo 1325, el cargador cuidará de que las cosas sean embaladas convenientemente y será responsable de los daños provenientes de defectos ocultos del embalaje. Ahora bien, una vez que las mercancías se van a subir a la unidad de transporte, pues allí es responsabilidad del transportista contratar las personas que van a hacer esa tarea y debe de hacer el embalaje, es decir, acondicionar la mercancía de tal manera de que no vaya a sufrir ningún tipo de daño o perjuicio durante el transporte de las mismas. Entonces, a veces dentro de lo que es el embalaje se hacen estructuras de madera, se acondiciona el gom y se sube la mercancía de tal manera de que no vaya a sufrir ningún tipo de inconveniente. Si es mercancía refrigerada, también deben de existir las condiciones adecuadas y de eso se encarga el cargador, es decir, el transportista. El cargador debe designar los efectos con expresión de su calidad. Los efectos son las mercancías, pero el porteador podrá exigir la apertura al reconocimiento de los bultos en el acto de recepción. Es decir, al momento que, eso dice el artículo 1326, ¿verdad? Al momento que lo contactan, mire, quiero que me traslade estas mercancías desde México hacia El Salvador, el cargador. Entonces, ¿a dónde las voy a recoger? Aquí a mi bodega, están ubicadas en tal lugar. Llega y van a subir las mercancías. El cargador, como él va a ser responsable durante el transporte de esas mercancías por cualquier percance que puedan sufrir, entonces tiene el derecho de solicitarle al cargador la revisión de los bultos cuando ya esta viene acondicionada en bulto. Entonces, ahí tiene el derecho de solicitar la revisión de esas mercancías, porque cualquier daño o perjuicio que se le pueda ocasionar al consignatario, que es el destinatario final, es responsabilidad del transportista cuando las mercancías estén bajo su custodia. Y él es el que va a declarar, él es el que va a presentar la declaración de tránsito internacional. El transportista es el que va a llevar los documentos de importación y exportación cuando salga del país de exportación al país de importación. Igual sucede cuando es tránsito interno, o sea que la mercancía va de Santa Ana a San Miguel, pues ahí lo que hay que hacer es los documentos tributarios respectivos, la factura, la nota de remisión, que es un documento que ampara el traslado de las mercancías a nivel interno, el comprobante de crédito fiscal, la factura, cuando es transporte interno de mercancía.
Entonces, eso, y cuando es transporte internacional, pues ahí también depende del transporte, les decía, conocimiento de embarque, si es marítimo, carta de porte si es terrestre, guía aérea si es aérea, es por aviación, no por aviones, ¿no? Y además la lista de empaque, los certificados, el seguro de la mercancía, las autorizaciones, esos amparan a la DTI, que amparan, y la DTI también ampara a la declaración de importación definitiva. Nos dice el artículo 1333 que el cargador podrá variar la consignación de los bienes mientras estuvieran en camino, si diere con oportunidad la orden respectiva al porteador y le entrega la carta de porte expedida a favor del primer consignatario. También podrá variar dentro de la ruta convenida el lugar de la entrega de la carga. Si da oportunamente al portador la orden respectiva, paga la totalidad del flete estipulado y canjea la carta de porte primitiva por otra en la que deberá indicarse el nuevo consignatario sobre vía. O sea, el cargador, como les digo, es la persona que contrata el transporte de las mercancías. Y este puede, al momento del transporte, puede tener la mercancía a un destino fijado y puede cambiar ese destino. Incluso puede existir un consignatario y cambiar ese consignatario. Entonces, si se varía el transporte, implica que hay que variar también los documentos que amparan el traslado de esa mercancía. Y aquí estamos hablando de transporte terrestre, porque cuando hablamos de carta de porte, hablamos de un transporte terrestre. La carta de porte ampara las mercancías que son trasladadas en una unidad de transporte respectiva. Y entonces, estas mercancías, para cambiar el destino, se deben de cambiar los documentos. Pero una vez que ya esté en el otro territorio aduanero, porque si no, tiene que presentar una nueva declaración de tránsito. O sea, es un cambio total de los documentos, porque de lo contrario, no lo van a dejar pasar por la aduana de destino o la aduana de tránsito. Pues puede hablar la aduana de inicio, donde sale la mercancía, la de tránsito, donde pasa. Va para El Salvador, pasa y viene a Estados Unidos. De inicio, Estados Unidos, tránsito México, Guatemala, destino El Salvador. Entonces, de eso va a depender. No sé si tienen consultas de todo lo que hemos estado platicando hasta este momento. Todo claro, Lico. Entonces, faltan 7 minutos. Recuerden que el día viernes el otro parcial, ¿verdad? Yo les voy a mandar, olvidé decirles la tarea, pero mañana recuérdenme qué es lo que les voy a dejar para que trabajen el fin de semana. Y debemos de lo que va a entrar en el parcial es hasta la clase del día miércoles. Y la clase del día jueves va a ser para el otro parcial, el cuarto parcial. Entonces, el tercer parcial lo tenemos para el próximo viernes. Entonces, va a entrar todo el contenido de la clase del jueves de la semana pasada hasta la clase del miércoles de esta semana. Así vamos a hacer. Y el trabajo siempre es para que lo trabajen el fin de semana y lo suban el domingo a las 23:59. Mañana sí,
bueno, hoy en el transcurso del día, pero les voy a decir qué es lo que van a hacer. O sea, otros contratos. El objetivo es que ustedes se vayan empapando de lo que son los contratos mercantiles. Vaya, entonces si no tienen consultas, vamos a culminar la clase en este momento. Gracias por su fina atención. Pasen un feliz día, bendiciones a todos y nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con el tema del transporte, el contrato de transporte. Mañana lo vamos a culminar. Y bueno, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz día.